Bienvenido a un ejemplo sobre el movimiento de fuerza amortiguada. Quiero mencionar que exactamente este mismo problema se resuelve en un video diferente en el que determinamos la ecuación de movimiento usando fórmulas derivadas de una lección anterior de este ejemplo. Resolveremos la ecuación diferencial usando una ecuación característica, así como el método de coeficientes indeterminados. Para comenzar, una masa de 10 kilogramos está unida a un resorte que tiene una constante de resorte de 140 newtons por metro. La masa tartamudea en movimiento desde la posición de equilibrio con una inicial velocidad de 1 metro por segundo en dirección ascendente, y con una fuerza aplicada de F grande de T igual a 5 coseno T. Se nos pide que hallemos el movimiento posterior de la masa si la resistencia del aire es 90 veces X prime newtons. Utilizamos una ecuación diferencial mx doble primo más cx primo más kx es igual a F grande de T para modelar el movimiento de la masa, donde m es la masa, c es la constante de fricción, que en nuestro caso es la constante de resistencia al aire, k es una constante de resorte y una F grande de T es una fuerza externa que actúa sobre la masa, por lo que en nuestro caso m es igual a 10. K. La constante del resorte es 140 porque la resistencia del aire es 90 veces X newtons primos, C es igual a 90 y la F grande de T es igual a 5 coseno T. Esto nos da una ecuación diferencial 10X doble primo más 90X primo más 140X es igual a 5 coseno T. También se le dijo que la masa comienza a moverse desde la posición de equilibrio, lo que nos da x de 0 igual a 0, y que la velocidad inicial es de 1 metro por segundo en la dirección hacia arriba, que indica que x' de 0 es igual a menos 1. Desde aquí podemos dividir ambos lados por 10, lo que nos da la ecuación diferencial x doble primo más 9x primo más 14x es igual a medio coseno T. Recuerde que la solución general x de T es igual a x sub c más x sub p, donde x sub c es la solución complementaria y x sub p es una solución particular. Y ahora trabajemos en la determinación de x sub c. Para determinar x sub c, la solución complementaria, resolvimos la ecuación homogénea relacionada, que es x doble primo más 9x primos más 14x es igual a 0. La ecuación característica correspondiente es r al cuadrado más 9r más 14 es igual a 0. Resolviendo r, tenemos r igual a menos 2 o r igual a menos 7. Desde aquí tenemos dos raíces realmente distintas y, por lo tanto, debemos reconocer que la solución complementaria será en esta primera forma aquí, pero por supuesto tendremos x como función de t, no y como función de x, lo que nos da que x de t es igual a c menos 1 elevado a la potencia de menos 2t más c menos 2 veces c elevado a menos 7t. De nuevo, esta es nuestra solución complementaria. El siguiente paso es determinar una solución en particular x sub p. Para ello, utilizaremos el método de coeficientes indeterminados, de modo que el lado derecho de la ecuación diferencial es un medio coseno t. Comenzaremos asumiendo que x sub p es igual a un coseno t más b sin t. El siguiente paso es determine x sub p índice primo de p doble primo, y luego realice la sustitución en la ecuación diferencial. Y luego equipara los coeficientes para resolver a y b. Trabajemos en esto en la siguiente diapositiva. Ya he realizado bastante del trabajo aquí. Tenemos x sub p prime, y next step double prime, y ahora realizamos la sustitución en la ecuación diferencial. X doble primo más 9x primo más 14x es igual a medio coseno t, lo cual he hecho aquí. Observe también que a la derecha he incluido 0 seno t para que podamos igualar los coeficientes de los términos del seno de la izquierda. El siguiente paso es agrupar el coseno, términos y términos sinusoidales a la izquierda, lo cual he hecho aquí entre paréntesis. Simplificando dentro de los paréntesis tenemos esta ecuación y finalmente podemos igualar los coeficientes. Observando los términos del coseno, ahora sabemos que 13a más 9b deben ser iguales a la mitad. Y también conocemos menos 9a más 13b es igual a 0 y ahora resolvemos el sistema de ecuaciones para determinar a y b, lo que nos dará x sub p. Resolviendo a y b tenemos a 13 5 centésimas y b igual a 9 5 centésimas, así que ahora sabemos que una solución en particular es x sub p igual a 13.500 coseno de más 9 quintas centésimas de seno de t, así que ahora que tenemos x sub c, y x sub p ahora podemos determinar la solución general. X sub t es igual a otra vez x sub c más x sub p y ahora, para terminar, necesitamos encontrar c sub 1 y c sub 2 usando las condiciones iniciales que comienzan con x de 0 es igual a 0. Sustituya 0 por t y establezca el valor de la función igual a 0.
lo que nos da la ecuación de la derecha. Cuando sustituimos 0 por t tenemos c inferior a 1 al 0, y e al 0 es 1 más c menos 2 al 0, lo que nos da más c menos 2. Y luego más 13.500 veces el coseno 0, el coseno 0 es 1, el último término se elimina porque el seno 0 es 0, y luego lo igualamos a 0 y si restamos 13 y 5 centésimas en ambos lados tenemos c menos 1 más c menos 2 es igual a menos 13 5 centésimas antes de poder usar x, primo de 0 igual a menos 1. Necesito encontrar x prime de t, lo cual ya he hecho aquí. Para diferenciar los dos primeros términos, debemos aplicar la regla de la cadena desde aquí, ya que x, primo de 0 es igual a menos 1, sustituimos 0 por t y establecemos el valor de la función igual a menos 1. Esto nos da menos 2c menos 1 menos 7c menos 2. El tercer término se retira porque el seno 0 es 0, y tenemos más 9 5 centésimas es igual a menos 1. Restando 9 5 centésimas en ambos lados tenemos menos 2c menos 7c menos 2c menos 2 es igual a menos 509 5 centésimas, y ahora usaremos estas dos ecuaciones para resolver para c sub 1 y c sub 2. Cosa que ya he hecho, tal vez quieras pausar el vídeo, y comprobar que c sub 1 de c es igual a menos 625 quintos, y c menos 2 es igual a 107 5 centésimas. Y ahora sustituimos estos valores por c-1 y c por 2, lo que nos da la ecuación que modela el movimiento de la masa. Tenemos x de t igual a menos 625 quintos e elevado a menos 2t, más 107 centésimas e elevado a menos 7t más 13 5 centésimas coseno t más 9 5 centésimas desde t. Antes de ir, veamos la gráfica que modela el movimiento de la masa. Y aquí está, recuerde que cuando x de t es negativo, el movimiento es hacia arriba desde la posición de equilibrio y cuando x de t es positivo, el movimiento está por debajo del equilibrio. Posición. Espero que te haya resultado útil.